Señores, este año no hay bono de ninguna empresa, pero como todo, uno no puede tener todo a la misma vez. Lo que sí me llevo es mucho conocimiento de mi máquina de soldar. Ya ustedes saben. Sí, cuando uno está cómodo en un trabajo, uno se pierde de muchas cosas, señores. Yo desde niño mi sueño era aprender a soldar, claro, con la mentalidad de un niño. Yo quería aprender a soldar, simplemente era para hacer mis carritos, mis cositas, mis inventos. Y claro, siempre recuerda estas cosas cuando uno las hace, cuando empezamos, hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Tú no sabes si te va a funcionar, que cómo te va a ir, pero como digo, mi gente, no estamos atrasados. Tú no estás atrasado, es un proceso. No todos los procesos son rápidos, pero ya por lo menos ya tú estás en la tómbola, ya tú tienes eso en cuenta. Yo me he dado cuenta que la mejor inversión que tú le haces a tu mente no es un curso técnico de algo, es invertir en tu tiempo, en lo que te gusta, tu pasión. En mi experiencia, yo pienso que usted decide arrancar su camino cuando te das cuenta que nadie te va a salvar, ¿entiendes? Y que mucho menos te van a pagar tus cuentas, simplemente. Y algo que yo aprendí en el camino ese que yo llevo de emprendimiento y esas cosas, es que cuando uno llegan los momentos duros, hay que mirar un poquito atrás, tú sabes, y pararse y ver todas las cosas que uno ha logrado. Y ahí que para mí en realidad es que empieza la motivación, tú sabes, y todo eso son cosas que uno va aprendiendo. Algo que me pasaba era que yo estaba muy pendiente al tiempo y a mi edad y todo ese tipo de cosas. Yo aprendí que por más que tú te quejes, el tiempo no va a parar, señores. Lo mejor que tú puedes hacer es actuar, hacer lo que a usted le gusta, porque a todo el mundo se nos va a terminar el tiempo. Eso no va a parar. Y volviendo a mi mundo de fabricación, lo que se preguntan qué yo estoy haciendo ahí, estoy fabricándole la suspensión delantera de un scooter eléctrico que estoy construyendo, y también la llanta de atrás. Bueno, señores, hago este tipo de video así, espero que les guste el formato, o sea como le llamen. Como siempre, uno siempre tiene que estar innovando y probando cosas nuevas. A mí en mi caso no importa, la verdad, honestamente, el alcance que tenga, pero yo sé que por lo menos a 3 personas le va a llegar y puedan motivarse a hacer y todo eso que ellos quieran y todos sus sueños, ¿tú me entiendes? Que puedan echar para adelante su proyecto, y dejar las excusas, porque las excusas no dan nada bueno. Y recuerda siempre, tú tienes que creértelo, tienes que creértela. Desde que yo cambié la queja por agradecimiento, todo lo que yo he necesitado me llega, ¿entiendes? Y bueno, ya no hablo más, mi gente. Como dicen los influencers, acompáñame a fabricar algo raro y diferente. Ahí lo dejo ya con la terminación de este videito. Suave por ahí. Still on it. Build on it. We still on it.
Build on it. We still on it.